Hola, muy buenas, muy bienvenido a un nuevo vídeo. Mi nombre es Ana, por si no me conoces, soy la que está detrás de solerana.com y bueno, este vídeo es una monodosis creativa y en ella te voy a hablar de algo que os gusta mucho en el canal, que es de libros. En esta monodosis, que es la número 62, voy a hablarte de dos libros que acabo de leerme relacionados con el mundo del miedo. Pero no que sean libros de terror o que den miedo, sino de libros en los que te enseñan o te hablan de cómo superar el miedo o cómo hacer las cosas a pesar de tener miedo. ¿Y por qué te hablo de libros relacionados con el mundo del miedo? Pues porque el miedo es el principal motivo de los bloqueos creativos. Es el principal motivo por el que en muchas ocasiones no nos sentimos ni siquiera merecedores de tener ideas o de compartirlas o incluso de creernos realmente que todos somos creativos. Así que por eso he querido leer con más profundidad o no dejo de investigar un poco sobre cómo funciona el miedo y por qué lo tenemos y cómo podemos llevarlo de la mejor manera. Y en este caso estos dos libros están relacionados con eso, con el miedo, y cómo a pesar de tener miedo podemos conseguir hacer las cosas y podemos vencer nuestras creencias limitantes o nuestros pensamientos tan limitantes que solemos tener, ¿no? Son dos libros, uno es en versión Kindle y otro es en versión papel. El primero que te voy a hablar es el que me he leído en versión Kindle, también está en versión papel, pero bueno, yo lo compré en Kindle. Y el libro se llama Cómo vencer el miedo, de Elvis de Beuces. Bien, es un libro que se lee muy fácil, no es excesivamente largo, no recuerdo cuántas páginas tiene, pero bueno, se lee muy bien, es muy fácil de leer y yo he sacado muchas conclusiones, pero bueno, la que quiero compartir contigo en este vídeo, para que no sea, no sea una monodosis excesivamente larga, es que el miedo en realidad es una herramienta que el humano tiene para sobrevivir. Es realmente una herramienta necesaria y poderosa. Es la que nos impide pues, asumir riesgos que vayan en contra de nuestra integridad física, ¿no? Es la que, gracias al miedo, pues no nos tiramos por un puente sin ningún tipo de protección o no nos ponemos a circular en dirección prohibida en plena autopista. Bien, entonces el miedo, en realidad, el miedo es una herramienta positiva para el humano, para nuestra vida. Pero claro, es positivo si es un miedo racional, si es un miedo que realmente está justificado. Pero tenemos otro tipo de miedo que es el miedo irracional, el miedo que realmente está un poco como en nuestra cabeza, es algo que es un miedo que se genera pues a raíz de situaciones anteriores y nosotros extrapolamos y creemos que la situación actual nos va a generar la misma situación negativa que en el pasado tuvimos o bueno, pues un poco que realmente no es un miedo que esté fundado en cosas reales, sino es más algo que está dentro de nuestro barullo mental. Y ese es el miedo que realmente nos impide avanzar en muchas ocasiones, nos impide tomar decisiones, nos paraliza y nos limite, nos coarta. Si queremos vencer este miedo irracional o este miedo que no nos aporta nada, debemos hacer, como explican en el libro, hay tres pasos imprescindibles. En primer lugar está el identificar en qué aspectos de nuestra vida o en qué partes o en qué nos está afectando negativamente ese miedo. ¿Qué consecuencias negativas nos está trayendo o aportando el dejarnos llevar por el miedo? En segundo lugar, hay que hacer un ejercicio de compromiso, pero compromiso serio, compromiso honesto y sincero de querer vencer ese miedo o querer superar esa situación de bloqueo. Y en tercer lugar es actuar. Hacer y hacer, a pesar de tener miedo. El miedo es algo que es inherente en nosotros. El ser humano siente miedo y siempre lo tendrá. No vamos a poder eliminarlo. Entonces, partiendo de la base y aceptando que el miedo es algo que nos acompaña siempre, incluso desde que estábamos en el vientre, en el útero materno, ya sentíamos miedo porque todas las embarazadas, aunque hayan tenido un embarazo feliz, dichoso, un embarazo deseado, unas circunstancias idóneas, siempre tienen algún momento de miedo, miedo pues a cómo será su bebé, a si nacerá sano, qué tipo de vida tendrá. O sea, la madre ya desde que está engendrando a su bebé tiene momentos de miedo.
Por lo tanto, el ser humano vive con el miedo. Ahora bien, no podemos dejar que el miedo sea el que decida por nosotros. Tenemos que querer hacer cosas a pesar de tener miedo, hacer cosas junto con el miedo, cogerlo de la mano y decirle: miedo, tú y yo no nos vamos a quedar aquí. Vamos a avanzar y vamos a hacer, vamos a atravesar esta situación y la vamos a vivir. Esa es la enseñanza que quiero compartir contigo de este libro, que se llama Cómo vencer el miedo. En el libro se explican muchas más cosas, incluso técnicas para técnicas sencillas que se pueden aplicar para momentos estos de miedo, de parálisis, poder aplicarlos. Y el otro libro que también está relacionado con el miedo es el libro de Hannah Kanja, que se llama Querida Incertidumbre, te lo debo todo. Es un libro que a mí me ha encantado, además tenía muchísimas ganas de leerlo. Yo, bueno, lo he devorado, creo que en 3 o 4 días me lo leí entero, porque desde el primer párrafo es un libro que te engancha. Yo admiro mucho a la autora, además tengo la suerte de haberla conocido en persona y irradia, bueno, yo creo que la misma o más luz y energía que se puede percibir a través de los vídeos que tiene en su canal de YouTube y bueno, pues es increíble, ¿no? Yo soy una persona a la que, pues eso, que admiro mucho, y después de conocer su historia personal, que ella la cuenta y la comparte en el libro, pues mucho más. El libro, bueno, es una joya. El libro hay muchísimas enseñanzas, se aprenden muchísimas cosas de todo tipo, no solamente de la incertidumbre, del miedo, del cambio, sino puedes sacar mensajes, moralejas de muchísimas cosas, porque ella comparte mucho, 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 aspectos muy, muy intensos de su vida. Pero bueno, yo la moraleja o la enseñanza que quiero compartir contigo en este vídeo respecto a este libro es que el miedo se suele enmascarar de varias maneras. El miedo más básico, ese que nos da palpitaciones o que nos hace sentir un nudo en el estómago, es algo que identificamos de una manera muy rápida. Sin embargo, el miedo a veces se enmascara o genera mecanismos de defensa para impedir o para hacer que no hagamos determinada situación porque nos da miedo. Pero está enmascarado con otro tipo de emoción, otro tipo de sentimiento que no lo identificamos como miedo, pero en el fondo, detrás de esa emoción o de ese sentimiento está el miedo. Y ella habla de 3 tipos de mecanismos de defensa que tiene el miedo para impedirnos hacer determinadas cosas. Una de ellas es la procrastinación, es decir, el ir aplazando, 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 el dejando para más tarde, para después, para otro día, el hacer una determinada cosa o el tomar una determinada decisión. Hannah habla que normalmente suele ocurrir con acciones o actividades que no nos gustan mucho, como por ejemplo, el ejemplo que pone ella en el libro es el ir al gimnasio, ¿no? O empezar a hacer ejercicio físico. Pues muchas veces lo vamos aplazando, lo dejamos para más tarde, para en otro momento, para la semana que viene, pues porque en realidad no nos gusta mucho el hacer el ejercicio, porque todavía no hemos experimentado la satisfacción o la parte positiva de hacer ejercicio físico. Entonces, pues como es el miedo a no conseguir, a lo mejor el miedo a no hacerlo tan bien como esperamos, o a que vayamos al gimnasio y hagamos el ridículo porque nos asfixiemos y no consigamos seguir el ritmo de la clase, o el miedo a volver una vez más a no seguir la rutina que hemos dicho que vamos a hacer y no cumplirla. Pues ese miedo lo podemos enmascarar pues con eso, pues el ir poniendo siempre excusas para ir aplazándolo, 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 ¿vale? Entonces un mecanismo de defensa es la procrastinación. Otro mecanismo de defensa que habla Hannah en el libro es la pereza o la apatía. Y claro, a veces que cuando nos da miedo hacer algo, no sentimos miedo, pero sentimos como un poco de desgana. Y claro, ese sentimiento de desgana o de falta de entusiasmo o el sentir esa apatía nos sirve para mentalmente decir, bueno, pues realmente a lo mejor tampoco es tan importante esta situación, realmente no es tan trivial, o sea, es menos importante, porque como tampoco me apetece mucho hacerlo, o como tampoco me palpita mucho el corazón, pues a lo mejor en realidad no tengo que hacerlo. Y eso es una excusa que está enmascarando el miedo de tomar la decisión.
Y otro mecanismo de defensa del miedo es la duda o la confusión, el tener, no saber muy bien qué opción decidir, el tener muchas preguntas, el estar confundida. Entonces, no tenemos muy claro qué decisión tomar, no sabemos muy bien qué pasos dar. En realidad, sí que sabemos bien qué queremos elegir. Lo que pasa es que la opción que realmente queremos elegir nos da miedo y por lo tanto por eso creamos esa confusión en nuestra cabeza, pues para no tener que tomar la decisión de vencer el miedo o de hacer eso que realmente queremos hacer y que nos asusta tanto. Así que estos son los dos libros que yo quería compartir contigo. No sé si tú los has leído. Si es así, pues me encantaría que me pusieras en los comentarios qué te han parecido, si tú has sacado alguna otra conclusión o si incluso tú has leído algún otro libro relacionado con todos los mecanismos del miedo, pues que lo compartas para así saber conocer más libros y poder leerlos. Y nada más, espero que te haya gustado mucho este vídeo. Te invito a que si te gusta el tipo de contenido que comparto en el canal, te suscribas al canal. Encontrarás un botón ahí, creo que es rojo, para suscribirte. O incluso muchísimo mejor, puedes ir a mi web, a solerano.com, y suscribirte al boletín y recibirás cómodamente no solamente las monodosis que publico semanalmente, sino también otro contenido que genero exclusivamente para mis suscriptores del boletín. Y nada más, ahora sí que sí, te mando un beso muy muy fuerte, te deseo un gran y feliz día y por favor jamás olvides que si estás vivo eres creativo. ¡Chao!